Gracias a Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Amén. Lo que vamos a compartir ahora, posiblemente no alcancemos muchas cosas, pero avanzaremos en algo. En el pueblo de Israel, en todas las sinagogas, en todo el mundo, tienen un estudio de la Biblia cada semana. Tienen un estudio de las escrituras, de la Torá, como ellos le llaman. Tienen un estudio de la Torá, tienen una lectura cada día cada semana, se lee unos pasajes de las escrituras. Entonces vamos a tocar ese pasaje ahora que toca esta semana, y nosotros seguimos eso también, pero también hablamos del Antiguo Testamento y hablamos también del Nuevo Testamento, ¿verdad? Mucha gente en el pueblo de Israel no creen en el Mesías, en Jesucristo como Mesías, no creen en Jesucristo como Mesías, ¿verdad? Y ellos enseñan solamente la Torá sin tomar en cuenta que Jesucristo, que el Mesías ya vino, que Yahshua ya vino. Amén. Nosotros este estudio lo hacemos basado en que Yahshua ya vino, ¿verdad? En que Yahshua ya vino. Ellos lo estudian en base a que el Mashiach, el Cristo, aún no ha venido, aunque sí se refieren a Él. Ellos lo están esperando apenas que venga por primera vez. Nosotros, como creyentes ya en Yahshua, en Jesucristo, nosotros creemos que Él ya vino, ¿verdad? Él vino a dar cumplimiento de muchas cosas, y la enseñanza que damos es basado en eso, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Entonces, si gustan abrir su Biblia, la Torá, en el libro de Génesis, en hebreo se llama Bereshit, capítulo 44, es la lectura que toca ahora. Y es muy interesante porque a mí me emocionó al estar estudiando esto, me emocionó todo lo que lleva esto. El título del mensaje le vamos a poner Yosef y Yahshua HaMashiach. Y los nombres que se conocen en el cristianismo es José y Jesucristo. José y Jesucristo. La vida de José está en la Torá, en el libro de Génesis, Bereshit. Es muy parecida o tiene muchas similitudes a las de Jesucristo. Prácticamente la vida de José está anunciando cosas que van a pasar con Jesucristo. Sí, es muy interesante eso. Súper interesante la vida de José. Entonces vamos aquí en Génesis o Bereshit, capítulo 44, verso 18. Dice así la palabra del Señor. Entonces Judá se acercó a él. El nombre de esta enseñanza de esta semana se llama Vayigash. Génesis 44, verso 18. Vayigash. ¿Qué quiere decir Vayigash? Y se acercó. Casi todas las lecturas de cada semana en las sinagogas tienen un nombre, y por lo general es el nombre de las primeras frases que están en el verso que se va a tocar de ese día. Entonces Vayigash quiere decir se acercó, y se acercó. Vayigash, así se llama en las sinagogas este estudio, pero nosotros le estamos poniendo a este mensaje la vida de José y Jesucristo. La vida de Yosef y Yahshua HaMashiach. Muchas similitudes que tiene y muchas cosas, enseñanzas proféticas que tiene. Dice así la palabra de Dios. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Es interesante que los hermanos de José
En total fueron 12 que le nacieron a su papá Jacob, fueron 12. Le tuvieron envidia a José. Le tuvieron envidia a José. Dice la palabra del Eterno que José tuvo un sueño en el que veía que ya la interpretación que su mismo papá dio, la interpretación que sus hermanos dieron, que su papá dieron, que ellos iban a rendirse ante él. Que ellos iban a rendirse ante él. Sus hermanos iban a rendir ante él. O sea que José iba a ser el que iba a gobernar. Y José iba a ser la autoridad, aunque era de los hijos más chicos. Aunque José era el penúltimo hijo de Jacob, ¿verdad? Porque luego vino Benjamín. Él soñó que sus hermanos se rendían ante él, se postraban ante él. Y luego soñó que su mamá, sus hermanos, su mamá, su papá y sus hermanos se rendían ante él. Entonces esto les dio mucho celo, porque el que interpretó ese sueño fue su papá, Jacob. Él interpretó ese sueño y dijo: ¿a poco nos vamos a rendir ante ti? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, ¿a poco nos vamos a rendir ante ti? Pues José solamente les platicó lo que había soñado, y eso resultó más adelante. Del tanta envidia que tenían a José sus hermanos, y además porque Jacob le había hecho una túnica de colores. Entonces les dio mucha envidia. Y más que Jacob amaba a José. Y más que nada porque era de su esposa, era de su amada. Su hijo, este hijo José, era de su amada, porque Jacob tuvo hijos con otras 3 mujeres. Pero a la que él quería, con la que él se iba a casar, quería casar, le dieron otra. Pero él amaba a su esposa, pero su esposa no podía tener hijos. Y ya de una manera milagrosa Dios le permitió tener hijos a Jacob con su esposa que amaba. Entonces aquí empieza, esta historia que estamos platicando. Por eso estoy platicando los antecedentes, porque se cumplió el sueño. Los hermanos de José tuvieron mucha envidia hacia él y lo querían matar. Pero unos hermanos de él les dijeron a los hermanos: no lo matemos, mejor vendámoslo como esclavo a Egipto, a la gente de Egipto, mejor vendámoslo como esclavo. Y les pareció bien, ¿verdad? Digo: está bien, vamos a venderlo como esclavo. Y se lo vendieron como esclavo a un personaje importante de Egipto. Este hombre se lo llevó a Egipto, lo tuvo él como su administrador de toda su casa, este hombre. Pero resultó que este hombre era muy guapo, resultó que José era muy guapo, o por lo menos era muy guapo para la esposa de su jefe. Atractivo. Era muy atractivo para la esposa de su jefe. Y la esposa de su jefe quería que José se metiera con ella. Quería que José tuviera intimidad con ella. Pero José, como era un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios, que respetaba a Dios, él no quiso tener intimidad con esta mujer. Y la mujer, de coraje, lo acusó con su esposo, que José la quería violar. Resultó que era algo falso. Y su jefe lo que hizo fue meterlo a la cárcel. Le creyó a su mujer y lo quería meter a la cárcel. Y en la cárcel dice la Biblia que José tenía la bendición de Dios. Y el jefe de la cárcel lo hizo su segundo ahí en la cárcel. Lo hizo la persona más importante después
del jefe de la cárcel lo hizo la persona más importante. Gloria O sea, él traía la bendición de Dios. Gloria a Este Dios. hombre traía la bendición de Dios. Y resulta que había dos personas ahí que habían metido a la cárcel también, que eran empleados del faraón. Uno era un copero y otro era un panadero. Y resulta que el copero y el panadero tienen sueños allí en la cárcel. Y José les interpreta el sueño. A uno le dice: el faraón te va a perdonar y te va a sacar de aquí en 3 días. Y resulta que se le cumple el sueño. Y así es. El otro también tiene otro sueño. Me le gustó cómo le interpretó el sueño José a su amigo. Él también le platica el sueño que tiene. Y José le dice: tu sueño es que si vas a salir de la cárcel, pero te van a cortar la cabeza. Te van a cortar la cabeza. En 3 días. Y resulta que se cumplió lo que dijo José. Resulta que se cumple lo que dijo José. Entonces, en base a eso, uno de los empleados, parece que era el copero, regresa a su puesto con Faraón. Y José le dice a este hombre: ¿va? Cuando se cumpla el sueño, se acuerdan de mí y le hablan bien de mí a Faraón. Le hablan bien de mí a Faraón para que me saque de esta cárcel. Y resulta que el Faraón tiene un sueño. Resulta que Faraón tiene un sueño. Y manda a todos sus gente de inteligencia, a todos su gente que maneja esas cosas espirituales, para que le interpreten el sueño. Y nadie se lo puede interpretar al faraón. Pero el copero le dice: yo sé quién te lo puede interpretar. Hay un hombre que está en la cárcel llamado Yosef, y ya le platica: a mí me interpretó el sueño, y también al otro, parece que era el panadero, le interpretó también el sueño, y resultó la interpretación que así fue como nos dijo. Que así fue como nos dijo. Entonces él dice: pues mándalo llamar. Y sacan a José de la cárcel y lo llevan con Faraón, el hombre más importante de Egipto, que era considerado como un dios en Egipto. Y José, el faraón le dice: quiero que me interpretes este sueño. Y le platica el sueño Faraón, le platica su sueño, y José le da la interpretación. Y José le dice: la interpretación no es de parte mía, es una interpretación de parte de Dios, de mi Dios. Amén. De Yahweh. Amén. Es la interpretación del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra. Faraón no creía en ese Dios, porque Faraón era el Dios para los egipcios, él era el Dios. Pero le dijo: mi Dios es el que da esta interpretación. Y la interpretación es tan preciosa, y llegó a cumplirse también, que Faraón puso a José como la persona más importante de Egipto después de él. O sea, qué bendición de Dios para José. Amén. Qué bendición, la persona más importante de Egipto, ¿verdad? Entonces, el sueño se cumple. El faraón lo que había soñado y la interpretación que le había dado Dios, Yahweh, a través de Yosef a Faraón, era que iban a venir 7 años de abundancia a la tierra. Y después 7 años de hambre. De hambre. 7 años de hambre. Entonces, se vino el tiempo del hambre. Pasaron los 7 años de abundancia, se vinieron los tiempos de hambre, y los familias de José, su papá Jacob y sus hermanos, tuvieron hambre en la tierra de Canaán. Y fueron a buscar qué comer a Egipto. Fueron a buscar qué comer a Egipto. Y encontraron
que en Egipto había abundancia. Había abundancia. Y el que lo recibió fue José. El que recibió a sus hermanos fue José. Y ellos no sabían que era su hermano. Y le hicieron reverencias. Como se cumplió el sueño que había tenido José. Se le cumplió el sueño. Ellos le hicieron reverencias. Entonces, estuvieron platicando con José, y José quería llorar porque había visto a sus hermanos nuevamente, había vuelto a ver a sus hermanos. Él quería llorar, pero no les dijo quién era, y les pidió, los ayudó, los atendió bien, les dio comida que se llevaran, pero les dijo: quiero que traigan a su papá y a su hermano menor. Era el que no habían llevado, al hermano menor, a Benjamín. No lo habían llevado. Quiero que los traigan. Y ellos fueron, y empieza esta historia aquí, que Judá se acercó y le dijo, quería hablar con él, ¿verdad? Judá. Qué interesante, porque Judá, de la tribu de Judá, es que vino el rey David. De la tribu de Judá vino el rey David. Gloria al rey. Gloria, de la tribu de Judá vino el rey David. Judá quiso platicarle a José el problema que tenían. Le quiso platicar el problema que tenían, que posiblemente su papá no iba a querer venir, o no iba a querer dejar venir a su hijo menor. Que no iba a dejar venir a su hijo menor. Y dice la escritura acá en el Génesis 45, estamos nada más resumiendo, en el capítulo 45 de Génesis, dice la palabra de Dios que ya no podía contenerse José delante de los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Se dio a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. ¿Verdad? Se lloraron a gritos, dice. Los egipcios lo oyeron, la casa de Faraón también lo oyó, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y se acercó. ¿Cómo empezó el verso que leímos al principio? Y se acercó Judá a José. Vaigáis. Y se acercó. Y Judá se acercó a Judá. Y ahora José se acerca a sus hermanos. Ahora José se acerca a sus hermanos. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Yahweh delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros, sino Yahweh, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas.
habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Es un tema muy largo el que vamos a tocar, y posiblemente después del almuerzo lo sigamos o mañana lo continuemos, ¿verdad? Pero con esto vamos a aclarar la similitud entre José. Vamos a concluir con esto. ¿Qué similitudes hay entre José y Jesucristo? Entre Yoshe y Yahshua HaMashiach. Bueno, José fue despreciado por sus hermanos. José fue despreciado por sus hermanos. Jesucristo fue despreciado por su pueblo. Jesucristo fue despreciado por su pueblo. Dice la Biblia en Juan que Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y hasta la fecha aún la casa de Judá, en su mayoría, rechazan a Jesucristo como el Mesías, como el Mashiach, como Yahshua HaMashiach. ¿Verdad? Pero estamos llegando a los últimos tiempos, en los cuales la casa de Judá están reconociendo a Yahshua. Gloria a Dios, gloria a Dios. La casa de Israel, la casa de Judá está reconociendo a Yahshua como el Mashiach. La casa de Israel, Dios lo está juntando otra vez. Está juntando a las 12 tribus. Bendito. Sí, amén. Dios está volviendo a juntar a las 12 tribus. Y todos van a reconocer a Jesucristo, Van a inclinar a Yahshua, a Mashiach, como el enviado de Dios, Dios, como el Hijo de Dios, bendito como Dios. Dios mismo. ¿Verdad? Y hay muchas cosas que basadas en las Escrituras, pasajes de la Biblia que queremos compartirles, pero debido a que tienen algunos compromisos, le vamos a parar aquí tantito y al ratito le seguimos después del almuerzo, o mañana ya lo hacemos más directo. Amén. Pero por lo pronto vamos a darle gracias al Señor. Vamos a hacer una oración, vamos a ponerse de pie y vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor Jesucristo, aunque la gente, Yahshua HaMashiach, aunque la gente lo ha menospreciado, se han burlado de Él, lo crucificaron, ¿verdad? Se han burlado de Él, no creen en Él. El Padre, Yahshua, dijo cuando estaba muriendo en el madero, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Él ofrece el perdón a toda la gente que lo ha rechazado, que lo ha criticado, que aún lo ha maldecido, aún lo haya maldecido. Hay perdón del Padre, hay perdón de Yahshua para ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Hay perdón. No vamos a pedirle perdón al Padre por la gente, o si nosotros hemos rechazado a Él, lo hemos maldecido, no lo hemos tenido en buena estima, lo hemos ¿cómo se llama la palabra? No lo hemos estimado, Valorado.
si no lo hemos valorado al Señor Jesucristo, a Yahshua nuestro Mesías. Y el Padre, ¿verdad? Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él vino a sufrir, que haya nosotros el mismo sentir que hubo en Él, ¿verdad? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo el mismo Dios, tomó cuerpo humano para venir a esta tierra, ¿verdad? Y no nada más tomó cuerpo humano, se hizo siervo, vino a servirnos, vino a dar su vida por nosotros. Amén. Y vino a morir de la peor manera que mueren la gente, ¿verdad? La peor manera que moría la gente de ese entonces. Sí, amén. Vino a morir como de lo peor, como gente de lo peor. Fue crucificado, se humilló todavía más, ¿verdad? Se humilló siendo Dios, se humilló haciéndose hombre, y como hombre todavía se hizo siervo, y como siervo todavía dio su vida por nosotros, por todos los pecadores. Gloria a Dios. Dio su vida por todos los pecadores. Pero dice la Biblia que Él bajó hasta lo más bajo todavía, el Señor Jesucristo bajó hasta lo más bajo, pero de ahí dice la Biblia, Dios lo levantó Amén. hasta lo más alto. Aleluya, Y le aleluya. dio un nombre que es sobre todo el nombre, Amén. Yahshua HaMashiach, Sí, para que en el nombre de Él toda rodilla se doble. Amén. Y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle perdón a Dios si no lo hemos valorado, no lo hemos estimado, y vamos a pedirle que venga a vivir en nosotros, a reinar en nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, Yahshua nuestro Mesías, te damos gracias por el gran amor que nos tienes, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Yahshua nuestro Mesías, para darnos vida eterna, Padre. Gracias, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, por haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, por haber tomado nuestro lugar, por haber descendido hasta lo más bajo, Señor. Pero de ahí el Señor, el Padre te resucitó, Señor, y te resucitó y te levantó hasta lo más alto, y ahora estás sentado a la diestra del Padre, Señor, para que en tu nombre se doble toda rodilla, para todo aquel que invoque tu nombre será salvo, Señor. Todo aquel que invocare tu nombre será salvo, Señor. Bendito sea tu nombre. Repitan conmigo esta oración. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu Hijo amado. Gracias, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, por haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Moriste por mí, fuiste sepultado, resucitaste y estás vivo. Y quiero pedirte que vengas a vivir dentro de mí. Dile, ven a vivir dentro de mí, Jesucristo. Yo te entrego mi vida, Yahshua HaMashiach. Yo te entrego mi vida. Ayúdame a hacer tu voluntad perfecta, lo agradable delante de tus ojos. Te recibo en este momento como mi único y suficiente Señor de mi vida, Salvador de mi alma, como mi Dios, mi Señor, mi Cristo, mi Mashiach. Gracias, Señor. Ayúdame a leer tu palabra, a oírla, a entenderla, a creerla, a obedecerla, a compartirla con otras personas. En el nombre de Cristo Jesús, Yahshua nuestro Mesías, te lo pido y te doy las gracias, Señor. Y a tu nombre sea toda la honra y la gloria, Padre. Amén. Aleluya. Gloria al Rey. Aleluya al Rey. Amén. ¿Pueden tomar tantito asiento, hermanos? ¿Pueden tomar tantito asiento? Pues esto es extra, ya terminamos.